El Centro de la Cultura de la Música Vallenata en Valledupar es uno de los proyectos que ha generado todo tipo de polémica. Sin embargo, su construcción avanza a buen ritmo y se espera que a final de este año o en su defecto, en el primer semestre del año entrante, esté culminado. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hacer con el Centro Cultural de la Música Vallenata? ¿Cómo garantizar su sostenibilidad, su viabilidad financiera en un contexto donde muchos museos no solamente en la región Caribe, sino en el país, están pasando dificultades financieras? A propósito de este tema, precisamente en días anteriores, el 24 de julio, fue publicado en el portal Contexto Media el artículo Derrotemos el olvido del Museo del Caribe. Su autora es la antropóloga de la Universidad de los Andes, Bexelena Hernández López, donde da unas líneas de cómo poder recuperar este museo que es considerado una de las joyas de nuestra costa Caribe. Precisamente ella es nuestra invitada de hoy en Punto de Vista. Elena, bienvenida a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y bueno, conversemos. Bueno, hay que decirle a los oyentes que no solamente es antropóloga de la Universidad de los Andes, sino que tiene una maestría en la Universidad de las Artes de Ámsterdam en museografía. Y pues obviamente es considerada una autoridad en la materia a nivel de la costa Caribe y también del país. Bexi Elena, entremos en materia. Tú en este artículo, después de hacer un recuento de ese vía crucis, permíteme ese término, de lo que ha vivido el Museo del Caribe, que al principio despertó mucho entusiasmo, que las personas se sentían orgullosas del museo, poco a poco fue languideciendo, fue marchitándose ese entusiasmo y llegó a un punto crítico. Y ahí es cuando das una serie de recomendaciones de cómo poder recuperar el Museo del Caribe. Nos gustaría primero que nos contaras primero el objeto de tu artículo para luego posteriormente tratar de extraer lecciones para el caso de Valledupar. Cuéntanos tu hipótesis central de tu artículo. Bueno, el Museo del Caribe es un proyecto que está incrustado en mi corazón. Eh, es, por un lado, el proyecto que me devuelve al Caribe, el Caribe natal de mis papás, y que me acerca desde la práctica de la museografía. Yo había trabajado un rato en temas de patrimonio cultural y material en el Ministerio de Cultura. Pero en esa época, digamos que hacía relativamente poco, había regresado de hacer una maestría donde yo había hecho, me había acercado al tema de los museos desde la academia, desde las reflexiones académicas. Entonces el Museo del Caribe me permite acercarme a la museografía desde la práctica y esto se convierte en mi proyecto de vida. Yo llego al Museo del Caribe a coordinar el proceso de producción y montaje. Había un edificio, había una propuesta museográfica y se iniciaba el proceso de producción y montaje de esa museografía. Fue un proceso absolutamente gratificante en lo profesional y en lo personal, sobre todo porque el Museo del Caribe tenía muy claro desde su concepción para qué estaba hecho. Este es un proyecto que Gustavo Bell llevaba pedaleando 10 años en el momento en que yo llegué, con la clara intención de fortalecer la identidad caribe, eh, y de hacer que los ciudadanos de la región Caribe se sintieran orgullosos de quiénes eran y del entorno en el que estaban. O sea, el Caribe visto desde la historia, la naturaleza, la cultura, las expresiones artísticas y culturales. Bueno, era un proyecto muy sólido conceptualmente. Y por eso arrancó con la fuerza que arrancó. Realmente le abría las puertas a la gente del común. Yo diría que es el primer museo eh, de patrimonio vivo que hubo en Colombia, el único que ha existido hasta el momento, con un enfoque claramente de apertura a la gente, eh, pero muy temprano en sus inicios, digamos, después de la apertura yo me quedé un año frente a la coordinación del museo y para mí era evidente que teníamos un problema de concepción de cómo se veía operar el espacio. Eh, Y esos problemas, esas dificultades de entender cómo es la operación de estos espacios culturales, eventualmente llevaron a una serie de problemas que se empezaron a convertir en problemas administrativos, en problemas financieros, y que poco a poco, con el paso de los años y unos pasivos que cargaba el museo incluso desde la apertura, eso lleva a el eventual cierre. Pero yo no creo que el cierre sea por los problemas administrativos y ahí es donde viene el artículo.
Mi tesis fundamental es que el museo no logramos al principio ni los 10 años que vinieron después realmente consolidar un proyecto ciudadano que se apropiara de ese espacio. Sí. Esto es, Yo quería dime. hacerte solamente una acotación, porque el Museo del Caribe está en Barranquilla, pero pese a estar en Barranquilla y que por supuesto toda la cultura del Atlántico, de Barranquilla, carnaval, estaba, digamos, tenía un espacio de privilegio, también recogía expresiones culturales del resto de la costa Caribe. Es decir, el título estaba bien puesto. También tenía en cuenta la cultura guajira, las manifestaciones del Cesar, de Bolívar, de la Sabana, Magdalena. Esto es así. Claro, nosotros durante un año hicimos un recorrido extenso de la región Caribe y recopilamos información en audio, en video y en fotografía de toda la región, de los 14 grupos étnicos indígenas que hay en la región teníamos información sobre 12, los otros dos, además porque voluntariamente decidieron no participar del proceso en ese momento. Eh, Sí, recorrimos los espacios culturales y naturales del Caribe, conversamos con muchísima gente. El Museo del Caribe tenía una cosa que muy pocas veces se ve y que es en el escenario ideal, es que estaba acompañado, todo ese proceso, digamos, de producción museográfica estaba acompañado de una poderosísima investigación académica hecha por académicos de toda la región y o sea, totalmente multidisciplinar. Entonces ahí había biólogos, había historiadores, había economistas, había músicos, de todo. Y lo que en mi opinión es más importante es que fuimos a la gente. La sala de oralidad del Museo del Caribe era una cosa espectacular. Gente de a pie, echando cuentos, dicharachando y expresando lo que es la cultura caribe. Sí, volvamos entonces a los problemas. Tú decías en tu respuesta anterior que empezaron una serie de problemas administrativos, pero que no necesariamente en tu hipótesis no fueron ni los problemas administrativos ni financieros los que llevaron a ese marchitamiento del museo. Entonces, ¿cuáles fueron en tu concepto los problemas centrales? Decías que fue la falta de apropiación de los ciudadanos. ¿Por qué? Sin duda, porque estos espacios deben estar concebidos para la ciudadanía. ¿Qué asegura a largo plazo la sostenibilidad de un espacio como este? Que la gente siga yendo, que no sea un espacio de una visita de ya fui, ya lo vi, no volví. Y para que la gente siga yendo, tú tienes que tener una agenda cultural y académica permanente que convoque a la ciudadanía, pero sobre todo, y esto es lo más importante, que hable de lo que la ciudadanía quiere hablar, que abra los espacios para que la ciudadanía diga, hombre, yo estoy preocupado por este tema y quisiera conversarlo. Y eso se hace de múltiples formas en los espacios museográficos. Hay conversatorios, hay exposiciones temporales, hay agendas académicas que invitan a la reflexión, hay procesos de degustación de gastronomía, o sea, lo que se te ocurra, y sobre todo en un museo con las características del Museo del Caribe, que nos daba tantas posibilidades porque teníamos un enorme número de ejes temáticos alrededor de la identidad del Caribe. Desafortunadamente, aunque al principio hubo una agenda que se movió, no logramos esa atracción. En parte, creo, porque nosotros eh, nos quedamos en un momento muy adentro de Barranquilla. La convocatoria regional que tratamos de hacer al principio para atraer gente de afuera, digamos que languideció rápidamente. Creo que ahí nos faltó planeación estratégica para lograr eso. Pero como te digo, sobre todo porque la agenda siempre se dictó desde adentro y necesitaba, yo considero que mucho más, darle mucho más espacio a las organizaciones sociales y culturales de la región para que entendieran que ese espacio era de ellos y que ese espacio estaba concebido para ellos. Entonces, ahí es donde yo creo que hay el gran problema del Museo del Caribe. Los problemas administrativos y financieros que no eran menores hubiesen podido resolverse. Obviamente es muy fácil decirlo después pero yo soy convencida que hubieran podido resolverse mirando el problema desde donde era y era que el museo necesitaba más tracción. Bexi, en tu artículo formulas la pregunta central, después de haber contado esto, pues, obviamente con más detalles,
este proceso de florecimiento y marchitamiento del museo y haces esta pregunta, pero ¿cómo arrebatarle al olvido el Museo del Caribe e integrar a los ciudadanos para recobrar de nuevo ese importante espacio? Y allí planteas 4 ejes, 4 líneas de acción. ¿Nos podrías contar a los oyentes en Valledupar y la región lo que tú planteas para el Museo del Caribe en Barranquilla? Bueno, en principio, saliendo, digamos, de esta idea que el tema débil del museo en su momento fue la apropiación ciudadana, yo planteo una convocatoria a la ciudadanía que genere espacios para la co-creación y la coproducción de proyectos ciudadanos, que aporte a la creación de una agenda cultural y académica sólida. Eh, y este es un tema que puede ser un poquito polémico, yo creo fielmente en las sociedades de amigos y considero que el museo necesita una sociedad de amigos que no solo aporte recursos económicos, que esa es la parte que pronto puede ser un poco polémica con algunas, lo estamos viendo con el tema de la sociedad de amigos del Museo Nacional hoy en día, pero que realmente vele por la sostenibilidad del proyecto, una sociedad de amigos que esté preocupado porque el proyecto no, eh, pues, continúe, digamos, y se fortalezca. Pero también, y es fundamental hacer unas alianzas con organizaciones sociales y culturales a nivel regional. Era un poco lo que decía, convocar a estas organizaciones y decirles, este espacio es de ustedes. Ese era el primer punto. El segundo es poder concebir el Museo del Caribe como un centro de creación, con espacios que permitan que sean usados libremente por la ciudadanía, que pueda haber puestas en escena de exhibición ciudadana, pero también que haya un plan de investigación continua en alianza con universidades locales, un laboratorio de diseño y producción museográfica, eh, que realmente el museo genere cosas nuevas. Nosotros en ese primer año de operación teníamos un equipo, no era tan pequeño, un buen equipo, con pocos recursos, pero montábamos pequeñas exhibiciones, hacíamos excelentes alianzas por fuera. En el primer año de operación nosotros tuvimos 4 tal vez exhibiciones temporales, trajimos una exhibición sobre la copla española de España, trajimos una sobre patrimonio fílmico que se llamaba Luces y Sombras, a ver si me acuerdo, otra sobre Darwin. O sea, tuvimos en ese primer año un movimiento muy interesante, pero lo podíamos hacer porque teníamos in-house un equipo que podía crear las condiciones para ese tipo de proyectos. Ahora, con respecto al Museo del Caribe, el tercer punto es fundamental. La museografía del Museo del Caribe tenía un problema en términos de sostenibilidad por el alto foco que tenía sobre tecnología. Y la tecnología tiene muchas ventajas, pero tiene otras desventajas. Y la mayor desventaja es que se desactualiza muy rápidamente. El mejor ejemplo que yo tengo sobre eso es, nosotros tenemos una mesa que le decíamos internamente la mesa del sancocho, pero técnicamente se llamaba la metáfora del mestizaje y era un dispositivo muy bonito porque lo que le planteaba a la gente era que si metían los diferentes ingredientes para hacer los platos tradicionales de la región Caribe, entendía que esos ingredientes tendrían que haber venido de otras partes, que si solo al juntarse esa identidad caribe se creaba. Era un dispositivo muy interesante. Técnicamente tenía una luz infrarroja, un sensor que era lo que permitía los movimientos de las cosas hacia la mesa, unas proyecciones y unos sensores. Eh, no sé si es el año anterior, inmediatamente anterior o el posterior, sale el iPhone y la gente ya maneja estas pantallas digitales súper rápidas y la latencia de nuestro dispositivo lo hacía ver como si fuera una cosa súper arcaica. Eso pasa con la tecnología, se desactualiza muy rápidamente y es muy costoso actualizarla. Entonces, yo siento que el Museo del Caribe necesita replantear el tema de la museografía para que sea un poco más balanceado con el aspecto audiovisual. Claro, en su momento, como nosotros teníamos un museo de patrimonio vivo, la producción audiovisual era fundamental. Hoy en día, pues 15 años después, hay otras estrategias museográficas que permiten hacer algo que tal vez es un poco más sostenible. Pero además ahí otra vez replantear esa museografía. Yo hablaba ahí en el artículo, vale la pena hablar de los temas difíciles que en su momento nosotros no hablamos. El Museo del Caribe era una versión bastante limpia de lo que era el Caribe colombiano. No hablamos de conflicto, por ejemplo. En el Museo del Caribe dejamos de lado el tema
urbano, de la pobreza urbana y la pobreza rural. O sea, yo creo que el museo también tiene que hablar de esos temas difíciles y de otros temas que se nos escaparon por falta de espacio, que sabíamos que teníamos que hablar, como el tema del deporte, pero nunca nos cupo, ese tipo de cosas. Mm, y por último, y no menos importante, el tema de las finanzas. Eh, Hay muchos rumores sobre qué pasó con el dinero del Museo del Caribe, eh, y parte de esos rumores, más que sean ciertos, que yo en lo personal lo dudo, pero pues digamos que yo no estuve ahí para dar fe, pero yo creo que el problema es que no fueron muy transparentes. Y por eso yo hablo de la necesidad de crear unas veedurías urbanas ciudadanas que acompañen estos procesos financieros de los museos. Ahora, eso en términos como de la veeduría, pero además de eso, sin duda, una estrategia de venta de boletería masiva en instituciones educativas y secretarías regionales para poder llevar a los niños del Caribe al Museo del Caribe. Eh, y por el otro lado, que esto fue una batalla que yo di durante mucho tiempo en el Consejo Directivo y desafortunadamente, pues por todos los problemas que había alrededor, no se pudo consolidar como estaba planteado, es la generación de ingresos a través de unidades productivas independientes de la taquilla. Y aquí quiero hacer una anotación, es muy importante que la gente vaya. Los visitantes y los números de visitantes son determinantes para el éxito de estas instituciones, pero también es bien sabido que en términos financieros la taquilla siempre es un ingreso menor en proporción a otros que son un poco mejores. Y en ese sentido, claro, todo este tema de agenda cultural y académica puede generar ingresos, pero pues ahí hay otras cosas, otras unidades productivas que pueden ayudar al funcionamiento de los museos. Aquí hay un tema muy importante que quisiera mencionar un poquito más adelante con respecto al Centro Cultural de la Música Vallenata, pero tienen que ser coherentes. Las unidades productivas tienen que responder a la lógica del sitio. Sí, bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por esa explicación detallada de las cuatro ejes o líneas de acción que tú propones para salvar el Museo del Caribe. Varias como acotaciones así que me surgen de escucharte. La primera, el tema, tú dejas para el final el tema de las finanzas, pero obviamente al dejarlo para el final no significa que le restes importancia. Yo recuerdo que hablábamos extra micrófonos, pero quiero compartir esa conversación extra micrófonos con los oyentes en el sentido en que a veces la gente tiene la idea que el museo o los museos están pensados únicamente para los turistas y no para las personas lugareñas, para los locales. Creo que tú has hecho énfasis a lo largo de esta entrevista que se necesita esa combinación de fuerzas. Es decir, y sobre todo cuando uno ve, y era parte de la conversación que tuvimos telefónicamente, es que esa fuente de ingresos no es la que sostiene a los museos. Es decir, es importante, una fuente importante de financiación, pero no es a través de los tiquetes, del ingreso de los visitantes propios o lugareños, propios o extraños, los que le dan la mayor parte de la finanza a los museos. Se requiere, digamos, que tenga un portafolio de servicios mucho más amplios para poder, digamos, mantener no solamente la visita constante, sino generarles ingresos. Y ese es un punto en el cual me gustaría que lo detallaras un poco más para que empecemos a cambiar ese mito de pensar que el museo es únicamente para los turistas, que los lugareños a veces no lo visitan, porque hace parte del concepto inicial que tú decías, que es la apropiación ciudadana. Apropiación ciudadana es, Sí. en primer lugar, por los lugareños. Bueno, ahí hay como dos cosas. Por un lado, es la vida de estos espacios. Cuando uno concibe un espacio de estas características para el turista, de alguna forma está asumiendo que todas sus entradas son únicas visitas. De gente que va una vez y no regresa o no regresa en muchos años o en muchos meses. A diferencia de el día a día, los otros 364 días que ese turista ya no va a ir. Digamos que cuando tú concibes tus visitantes como únicos visitantes, tus números van a estar limitados a ese tipo de visita. Entonces, digamos que
financieramente eso tampoco es muy estratégico. Tú lo que quisieras es que la gente regrese, digamos, en términos de números, pero más de fondo, que es lo que a mí me parece que hay que hacer reflexiones. Nosotros, ¿para qué hacemos un espacio de estos en una ciudad del Caribe colombiano, sea la que sea? Eh, Cuando uno se hace esa pregunta, ¿cuáles son las necesidades que tiene este espacio? ¿Cuál es mi contexto local? Y cuando yo pienso cuáles son mis necesidades y dónde estoy parada, yo debería responder a la pregunta, ok, mis necesidades son A, B, C y D. Yo las voy a responder, eh, o yo tengo un centro cultural. ¿Cómo puede mi centro cultural responder a mis necesidades? ¿Cómo puede un centro cultural de estas características aportar a los diferentes retos de la ciudad, sea cual sea, en las que se encuentra? Y esos aportes generalmente se piensan inmediatamente como empleos directos o empleos indirectos, pero realmente hay que pensar en otras cosas que también tienen unos aportes muy importantes en el desarrollo de las ciudades. El uso del tiempo libre de jóvenes y adolescentes en las ciudades, por ejemplo, que claramente está demostrado, disminuye el abandono escolar, todo el tema de delincuencia común, etcétera, etcétera. Pero además de eso, el desarrollo digamos, en ciudades tan profundamente creativas, el desarrollo de otras industrias creativas alrededor de esos espacios también es absolutamente importante. Nosotros, esta es una reflexión que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo. Nosotros tendemos a pensar que los grandes cambios de la humanidad vienen de las ideas de un genio, pero realmente las grandes ideas de la humanidad y esos cambios que son estructurales vienen de la construcción colectiva de mucha gente que permite que ese genio eventualmente salga adelante con esta idea. Entonces estos espacios deberían permitir ese tipo de conversaciones, ese tipo de diálogos, el espacio del encuentro ciudadano. Nosotros, eh, de pronto esto suena atemporal y que yo estoy pensando en una cosa absolutamente descabellada, pero es que estos espacios funcionan de alguna forma como un ágora para los ciudadanos, un espacio de encuentro y los museos deben responder a eso desde sus lógicas y desde, digamos, desde su identidad. Obviamente el museo o el Centro Cultural de la Cultura Vallenata no debería responder a problemas, yo no sé, de saneamiento básico, de pronto no, pero sí puede generar una pregunta alrededor de las condiciones de vida de las personas que están produciendo esta música vallenata. Perfecto. Ahora sí, entremos en materia. Yo te compartí un documento que tiene, grosso modo, los espacios que prevé el Centro Cultural de la Música Vallenata y sus usos. Mi primera pregunta como experta en museografía es, ¿qué piensas de esta división que planea hacer la Administración Departamental en ese proyecto? Bueno, vamos a mover un pasito para atrás antes de responderte esa pregunta. Cuando uno va a construir un espacio como estos, hay un proceso ideal que hay que reconocer que en la mayoría de los contextos ese proceso nunca sucede, pero está por un lado lo que hablamos hace un momento, la evaluación de las necesidades del espacio y de responder a esas necesidades, pero por el otro lado hay un tema de un desarrollo conceptual que brinde coherencia al proyecto. Está demostrado que la fortaleza de este tipo de instituciones depende de la coherencia entre la identidad misma del proyecto y las acciones que ese proyecto desarrolla. En ese sentido, las unidades productivas que se propongan en estos proyectos deben responder a esa idea central. No pueden, eh, no pueden ser unidades productivas que uno intuye pueden funcionar. Es posible que me funcione un restaurante si el restaurante no me responde a mi idea central o a mi concepto general del centro en el que estoy. Bueno, y además de eso, claramente, idealmente uno en el principio tiene conversación con la gente, estrategias de co-creación que puedan involucrar a la ciudadanía, inclusive desde el desarrollo mismo del concepto, para que en efecto el espacio responda a las necesidades del sitio donde está. Entonces, eso es un escenario ideal que, por lo que intuyo de los documentos que leí, aquí no sucedió. Y no sucedió porque lo que yo veo es una cantidad de ideas que no parecen muy conectadas. Entonces,
Hay un tema del Museo del Vallenato, unas salas audiovisuales para narraciones y proyecciones sobre la música del vallenata, que ya ahí de entrada a mí me parece curioso que lo pongan separado del museo, como si estas salas no tuvieran que ver con la narrativa del museo. No hay una descripción clara en los documentos de el Museo del Vallenato de qué va, entonces sobre eso no puedo hablar mucho, pero además tiene un tema de un centro de convenciones con camerinos, una sala de organología, unos estudios de grabación, un centro de documentación. Luego hay unos espacios como cafetería, un local bancario, una tienda de souvenirs. Pero Es como si fuera un popurrí, perdóname la interrupción, como un sancocho de todo, ¿no? Tiene museo, tiene exhibición, tiene sala de eventos, pero alguien diría, pero eso así no operan los museos, digamos, en el mundo, porque alguien dirá, pues el Guggenheim también tiene temas similares, también tiene venta de souvenirs, también tiene, digamos, sala de exhibición. Entonces, ¿qué sí, responderías a eso? eh, lo que decía hace un ratico del proceso ideal, todas esas unidades productivas deberían responder a la identidad central del proyecto. Entonces, de pronto, digamos que uno de los que me parece más descabellados es la idea del local bancario, que lo justifican como un sitio que va a traer sostenibilidad. Eh, el sacrificio de unos metros cuadrados dentro de este proyecto, porque yo intuyo que un banco o un cajero, pues local bancario puede ser, o un corresponsal, no sé, me va a traer recursos, pero entonces aparece una mentalidad más de centro comercial que está arrendando unos espacios que tienen libres que un centro cultural que tiene una coherencia en sus proyectos. Entonces tú hablas, por ejemplo, de las tiendas de souvenirs. Todos los museos las tienen, son fundamentales y son una parte importante de su sostenibilidad. Pero si tú miras la tienda del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que ahora son dos tiendas enormes, todo responde a arte moderno, a diseño de arte moderno, a productos que están pensados y diseñados con relación a la exhibición permanente. Pero además de eso, hay constantemente actividades en lo que uno podría denominar, digamos que aquí es el centro de convenciones, pero que son complementarias al museo y no al revés. Aquí un poco mi percepción es que esto es un centro de convenciones con unos espacios de exhibición y unos locales comerciales de uso diverso. Pero yo no, por lo que puedo ver en los documentos, yo no veo un centro cultural de la música vallenata, veo un centro de convención con algo de exhibición sobre el vallenato y unos locales comerciales. Ahora, dentro de los, digamos que los objetivos que se plantean en esos documentos, dice que busca ser un espacio emblemático tanto para la música vallenata como para la arquitectura moderna, que busca incentivar el turismo y que busca generar un sentido de pertenencia e identidad entre los habitantes. Entonces yo me pregunto, con estas unidades productivas que están planteando como alternas al centro de convención, ¿cómo hago yo para lograr esas tres cosas? Eh, y me quedo corta en lo que vi en los documentos para responderlo. No es evidente cómo una cosa va a jalar la otra, porque entonces hay cosas muy interesantes. Digamos, a mí me parece interesante que haya una sala de organología y dos estudios de grabación. Si hay un tema de fortalecer el tema de la producción de la música vallenata. Eh, pero no sé qué tiene que ver, por ejemplo, el local bancario con esto, o una cafetería en el primer piso acompañado de una serie en plural que también me pareció curioso de restaurantes en el último piso. Entonces, lo que creo es que aun cuando la naturaleza del proyecto es, digamos, en cierto sentido clara, en el nombre, digamos, ¿cierto? Digamos que uno podría intuir de qué se trata, es evidente o más bien no es evidente el desarrollo de una idea central que otorgue identidad al proyecto y que le dé sentido a los diferentes componentes. Entonces, la falta de identidad de un proyecto con tantos elementos puede generar es una desconexión entre los usuarios y los aliados futuros. O sea, lo peor que podría pasar es que se perciba este espacio como un centro comercial, porque eventualmente, si eso es lo que pasa, eh, terminan convirtiéndose en eso, en que entonces no nos alcanza la plata, vamos a arrendar este otro espacio y ahí ponemos otra cosa y termina convirtiéndose en lo que no debería ser. Por eso es tan fundamental
que antes de que el Centro Cultural abra, empiece a pensar, hombre, ¿qué somos realmente? Con lo que tenemos, o sea, pues porque ya hay una cosa, no se trata de echar para atrás, pero con lo que tenemos, ¿qué hacemos y cómo podemos acomodar? Bexy, infortunadamente nos queda muy poco tiempo, quedamos 3 minutos. Yo quiero hacerte una pregunta corta para una respuesta corta porque en radio el tiempo apremia. ¿Cómo podríamos aquí en Valledupar recomponer esos errores? Es decir, ¿cuál sería tu recomendación para tratar de enmendar la plana? Mira, muy rápidamente, unas estrategias a corto plazo, ya antes de la apertura, unas estrategias a mediano plazo y una a largo plazo. A corto plazo, construir ese concepto general que le identifica al proyecto. Y eso requiere de un estudio serio y juicioso de qué han hecho y para dónde van y por qué. Y luego, un mapeo y análisis de los actores relevantes para el centro cultural, que los identifique, evalúe sus intereses, necesidades, porque esos son los aliados con los que hay que trabajar. Eso en el muy corto plazo. O sea, si yo estuviera en Valledupar, lo empezaría a hacer mañana. Ahora, a mediano plazo, de cara a la apertura, o sea, todavía antes, pero de mediano plazo, hacer la convocatoria ciudadana, buscar las alianzas para que se pueda constituir también en un centro de creación, igual que el Museo del Caribe. Acá habrá seguramente también temas de producción en musical, pero que realmente haya investigación, reflexión y demás, porque es ese centro el que le da los insumos a la agenda cultural y académica para seguir adelante. Obviamente, el tema de la consolidación de las veedurías ciudadanas para el tema de las finanzas y tratar de ver si es posible una asociación de amigos o algo similar que le permita al centro cultural que haya unos terceros ajenos al operador que piensen en la sostenibilidad del parque y que puedan ser veedores de los recursos que tiene, no solo ya en la operación, sino también en el desarrollo de la agenda cultural y académica. Bexy, Eh, muchísimas. Dame un segundo, a largo Listo. plazo, la Sí. última cosa. 5 años después de abril hay que revisar y actualizar la museografía, que siento que eso es algo que también le hizo falta al Museo del Caribe. Es decir, esto no está hecho en piedra, hay que cambiar y hay que renovarse constantemente porque es que los tiempos van volando y todo va a cambiar. Y los auditorios también cambian. Bexy, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto yo creo que va a tener mucho eco aquí en Valledupar y pues esperamos que ojalá sirva para que al interior de la administración departamental tomen estas lecciones que tú con tu experiencia nos has aportado aquí, unas luces muy importantes sobre cómo enmendar la plana, insisto. Muchísimas gracias por estar en Punto de Vista. A ti, Andrés, muchas gracias.